Hoy en Aikuá, el emprendedor Ángel Barrios nos muestra el paso a paso para elaborar un delicioso budín inglés. Su emprendimiento se llama Abuela Membú y la frase que lo motiva siempre es: yo quiero, yo puedo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Ángel Barrios, de Pastelería Abuela Membú. Hoy les vengo a mostrar en un paso a paso cómo hacer budín inglés. Comenzamos. Para nuestra elaboración de este budín inglés vamos a necesitar manteca, azúcar, huevo, esencia de vainilla, coñac, también frutas abrillantadas, uva pasa, un poquito de polvo de hornear y harina 4.0. Para empezar a hacer este budín inglés, vamos a mezclar la manteca con el azúcar. Es importante que la manteca esté pomada. ¿Para qué? Para que también nos ayude a la hora de batir y ayude también a la batidora. Entonces va a ir la manteca, ahí va, el azúcar, vainilla, esencia de vainilla, batimos de nuevo y ahora le vamos a agregar los huevos de a uno. Ahí va a ir nuestra miel de abeja. Nuestro polvo de hornear y lo vamos a mezclar con la harina 4.0. Ahí le agregamos la harina y el polvo de hornear. En este paso es importante ayudarle con un miserable para que no ensucie nuestra mesa y también para que no ensuciemos nuestra herramienta, que es la batidora. Ahora sí, vamos a continuar batiendo. No se tiene que batir demasiado para que no se pase y para que el gluten no se active muy rápido. Entonces, este es el punto donde tiene que quedar nuestra masa. Y ahora le vamos a agregar nuestra uva de pasa y nuestras frutas abrillantadas. Ahora vamos a pasar a cargar nuestro molde previamente enmantecado y enharinado. Esto tiene que ir en un horno precalentado 180 grados a 30 a 35 minutos aproximadamente. Después les muestro cómo sale el resultado de este budín. El nombre de mi emprendimiento es Abuela Membú. Surgió en el 2017, surgió porque vivo con mi abuela, porque yo creo que yo no voy a hacer esto si es que ella en su momento no me ayudó cuando yo necesité, y hoy en día para mí esto es como darle a ella esto porque ella se merece. En Abuela Membú puedes encontrar dulce, también puedes encontrar salado, pan, rosquita, puedes conseguir coquito, medias lunas, pasta frola, marmolada y tortas también, tortas. Mi local está en mi casa, lo que vengo haciendo es casero, y tengo Facebook, tengo Instagram, tengo WhatsApp, y en mi Facebook estoy como Ángel Barrios, en el Instagram estoy como Ángel Barrios-99, después en el WhatsApp mi número es 0993 36 39 86. Yo me enteré por un amigo mío que vale recordarle a él también. Es una persona que siempre me ayudó y él me dijo
que vea, que me inscriba, que busque la forma de poder llegar hasta acá, ¿verdad? Esta persona es Julio Fernández, es un chef que es mi amigo y él me dio la forma para estar acá, me ayudó, me guió. Fue un guía para mí. Miren cómo quedó. Esto es lo que hacemos en la pastelería Abuela Membú. Esto podemos dejar enfriar 1 hora, 1 hora y media. Después pasamos a demoldar, a cortar y a disfrutar con la familia acompañado de un café, de una leche. Eso ya depende de cada uno. Así quedó nuestro budín inglés riquísimo. Así lo hacemos en pastelería Abuela Membú.